Nuestro país había tenido 5 al inicio de la guerra, habían sido lanzados 4 ya y quedaba un solo misil, el cual se estimaba no suficiente para un blanco como el portaaviones. Por lo tanto, ese armamento debía ser acompañado por aviones de la Fuerza Aérea con bombas convencionales, con bombas de caída libre convencional. Tuvimos el gran privilegio, mi tripulación, de integrar el grupo de ataque al Invencible. Le dimos apoyo de combustible a los 2 aviones de la Armada y a los 4 aviones de la Fuerza Aérea en el vuelo de ida y a los 2 de Fuerza Aérea que regresaron en el vuelo de vuelta. En los 2 reabastecedores despegamos de Río Gallegos a las 11:30 de la mañana, separados. Después nos unimos en la ruta y fuimos hacia el sur a un punto prefijado en donde casi 2 horas después se nos unieron los 6 aviones de combate. Fuimos hasta Río Grande, que además de reunirnos con los Super-Étendard, hacíamos un recorrido, un itinerario que nos llevaba a alejarnos hacia el sur, después hacia el este de las islas y de esa posición del buque, y aproximar desde el este-sudeste, o sea, como de la retaguardia de donde estaba el portaaviones. La Fuerza de Tarea inglesa siempre esperó y siempre recibió la aproximación de los aviones de la Fuerza Aérea desde el oeste. A partir de que nos reunimos con los Hércules, hicimos 2 reabastecimientos de los A4C hasta llegar a un punto con el tanque de combustible bien completo. El Hércules tiene 2 mangueras, una de cada lado, una en cada plano, así que admite hasta 2 aviones simultáneamente. Por lo tanto, nosotros teníamos que reabastecer 2 y 2 esperaban. Cuando terminaban de reabastecer los 2 que estaban en las mangueras, salían y entraban los otros 2. Y así sucesivamente fuimos haciendo algunos reabastecimientos más durante un trayecto con rumbo este de más o menos otros 200 kilómetros en ruta junto con los aviones KC-130. Con esto quiero decir que logramos un pequeño ángulo de ataque desde el este hacia el oeste. En los Super-Étendard iban el capitán de corbeta Francisco, de apellido Francisco, y el teniente de navío Colavino, y los A4C iban el primer teniente Vázquez, José Daniel Vázquez, como jefe de escuadrilla. El otro numeral 2 era el primer teniente Omar Jesús Castillo. Yo estaba como numeral 3 y el numeral 4 era el alférez Isaac. Una vez que los pilotos de Super-Étendard detectaron el blanco, lanzan su misil y hacen un viraje por la izquierda y se vuelven para el aterrizaje a Río Grande. Ahí quedamos los 4 aviones A4C formados en una línea. El vuelo rasante era realmente un arma, un factor de supervivencia muy importante. El volar bajo nos permitía que no fuéramos captados por los radares a la distancia. Nos aumentaba el grado de supervivencia y lógicamente el factor sorpresa. Estábamos unos 15 kilómetros, 12, 14, 15 kilómetros. Se empezó a ver la figura ya adelante en el horizonte, un buque grande que despedía una columna de humo negro. Esa columna era el resultado del impacto del misil, que el misil sale a 2 veces la velocidad del sonido y se pierde adelante, ¿no es cierto? Y pocos segundos después, en el mismo lugar donde se había perdido el misil, apareció una silueta de un barco. Era muchísimo más grande y específicamente era asimétrico. No había ninguna duda que lo que teníamos enfrente era un portaaviones. Ya llega a una distancia de los blancos que aún no lo detectan, y fue así que han lanzado un misil que terminó impactando en el avión de Vázquez, que estaba acá a mi izquierda, que yo puedo ver que el avión de Vázquez se le desprende el plano, una chapa del plano izquierdo, después se le desprendió la cola, eso lo veo perfectamente, y el avión de Vázquez comienza a tomar una inclinación hacia la izquierda y se va quedando porque se iba desarmando, y no vi, ni tuvo la posibilidad realmente, pero no vi ninguna posibilidad de eyección del piloto. Más o menos a unos
2.000 metros, un poco menos, de llegar al portaaviones, sentí dentro de mi cabina una explosión mucho más fuerte que la anterior. Volví a mirar a la izquierda y vi muy cerquita mío, a unos entre 5 y 10 metros de mi plano izquierdo, otro A4 que explotaba, pero ya no como el anterior, desarmándose, sino que la imagen que tengo, que me quedó, fue un A4 con la misma forma del avión, el doble de grande, el doble de ancho, con todas las chapas separadas una de otra. Las chapas están remachadas en el avión, ¿no es cierto? Una de otra están remachadas, estaban separadas y por adentro estaba totalmente naranja, relleno de fuego por dentro. Esta es la última imagen que me queda del avión, el segundo avión que explotó al lado mío. Y ahí ya empiezo a detectar que se ven la artillería antiaérea que tiraban los del mismo portaaviones para tratar de derribarnos. Levanto mi avión, hago esta maniobra porque con la palanca de vuelo uno tira para atrás y se levanta el avión, lanzo las bombas, tengo que volver a saltar porque me chocaba contra la superestructura. Es así que le pasé muy grande a una bocha blanca que me quedó muy grabada porque la vi muy grande, muy nítida. No le pegué con el tanque de combustible izquierdo del ala izquierda del avión porque no tenía que pegarle, pero le pasé muy cerca. Comencé a tirar cañones, me salieron los 200 proyectiles de 20 milímetros que tenía el avión. Los tiré todos sobre la parte trasera del portaaviones. Mi línea de vuelo estaba entre la pista y el agua, esa era más o menos la altura de vuelo que llevaba. Y bueno, cuando estuve encima apreté el disparador de bombas. No pude salir por arriba porque estaba muy cerca del portaaviones. Viré a la derecha, pasé por todo el lateral derecho del portaaviones. Cuando terminé de pasarlo, o sea, pasé la proa, la nariz del portaaviones, empecé a hacer virajes de todo tipo, con mucha GEP para realizar maniobras evasivas. Lo primero que hice fue tratar de buscar con la vista la zona donde estaría el portaaviones, donde habíamos atacado, y lo que había ahí estaba totalmente cubierto de humo, o sea, ya no se veía ninguna silueta. En ese tramo de regreso yo estoy volviendo, empecé a llamarlos por radio, porque ya ahí ya se podía hablar por radio, pero nadie me contestaba. Supuse que volvía solo, mantuve mi navegación de regreso, mi rumbo de escape, y a los poquitos minutos vi adelante mío, lejos, un punto sobre el horizonte, y cuando estuve bastante cerca, el piloto de ese avión levanta el brazo para hacerme la señal de reunión, que me junte bien cerca de él, y cuando levantó el brazo le vi el buzo de vuelo. Había solamente 2 buzos color naranja. Uno era el mío y el otro era el del primer teniente Ureta. Fuimos a cargar combustible nuevamente, el tercer reabastecimiento, y en ese momento de hacer el reabastecimiento es que le paso el informe preliminar de la misión a los pilotos del Hércules, que ellos después lo retransmitían a Comodoro Rivadavia. Los dos KC-130 se quedaron solos, sin armamento, sin escolta, sin protección, solamente esperándonos por si alguno volvía y si necesitaba combustible, lo cual habla muy bien de las tripulaciones de C-130. Recién rompimos el silencio cuando Ureta e Isaac regresan después de cumplir la misión. Y Ureta dijo en ese momento, vámonos todos. Ya no nos dimos cuenta en ese momento qué significaba el vámonos todos. Sino que insistió Li-30 y dijo, yo me voy a quedar a esperar a los otros 2 aviones. Y Ureta dijo en ese momento, no vienen. ¿Por qué? Porque fueron derribados. Ahí nos enteramos realmente qué es lo que había pasado. Y yo le consulté si faltaba alguien y Ureta me dice, no, los otros 2 no van a volver. Entonces ahí nomás enchufaron sus lanzas en las mangueras nuestras y retornamos al continente. Y ahí yo le aviso al comando que había sido cumplida la misión, rompiendo el silencio de radio, por supuesto, ya no tenía sentido, que había sido cumplida la misión y que solamente regresaban 2 A4C. Se produjo algo sumamente extraño para nosotros, que era un movimiento inusual en la zona de la flota, con muchísimo movimiento aéreo, pero localizado.
eran movimientos de Harrier que se desplazaban en un radio de 25-30 millas a diferentes buques. Nosotros veíamos cómo iban y venían a diferentes buques o inclusive al otro portaaviones, al Hermes. Y no entendíamos por qué. Después de recibida la noticia del ataque al Invencible, nos dimos cuenta que era la evacuación de los Harrier y de los helicópteros del Invencible después del ataque. Así que aterrizamos en Río Grande después de 3 horas y 47 minutos de vuelo. En la pista y en la calle de rodaje a nuestro aterrizaje estaba lleno de gente. Nos estaban esperando, prácticamente toda la base estaba esperándonos. Terminamos ese día, como pasaba habitualmente después de las misiones, con un conflicto interior muy importante entre la tristeza de la pérdida de un camarada y una gran alegría contenida y que era difícil de exteriorizarla por haber sobrevivido a una misión que cada vez lógicamente entrañaba o implicaba mayor riesgo. Que habíamos atacado un portaaviones, que habían derribado, que vimos el humo del Exocet y después mostrándonos los perfiles en un dibujo, ¿no es cierto?, de los 2 portaaviones que sabemos que estaban operando, el Hermes y el Invencible, pudimos detectar y ahí pudimos identificar que era el portaaviones Invencible.